Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La ley del amor, Mateo 5, 27 al 48. Hoy continuamos estudiando las enseñanzas del Sermón del Monte dada por Jesús. Hoy analizaremos el tema del adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor hacia los enemigos. Empecemos con el tema del adulterio. Nos dice Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está diciendo, no es solo el acto consumado físicamente. Antes de que se consume físicamente, sucede en el corazón. Y se da cuando miras para codiciar, no simplemente por mirar para codiciar. Es cuando ponemos en el corazón y la intención en aquello. Cuando desdeñamos el consejo bíblico de manera reiterada. Y Jesús dice, ahí es donde tú tienes que poner atención. Hay personas que dicen, bueno, como yo miré y codicié, ya pequé, así que yo voy a cometer el pecado físicamente. No, porque una cosa es el pecado de intención y otra cosa es el pecado de hecho. Y acarrean consecuencias, pero uno más que otro acarrea grandes maldiciones y hay que tener mucho cuidado con esto. El tema de analizar adecuadamente el consejo bíblico es muy importante. Hay una anécdota de un hombre que perdió un ojo y alguien le dice, qué pena, perdiste un ojo, te quedaste tuerto. Y él dice, no, en realidad yo estoy contento. Yo lo que perdí, uno de mis enemigos, mis ojos me estaban haciendo pecar. Ya tengo un enemigo menos. Uno pudiera darle risa a eso, pero hay de hecho un relato histórico de un hombre llamado Orígenes, que fue uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva. Él se cortó su miembro viril porque él decía que él no quería pecar y que eso podía hacerlo pecar. Más adelante en su vida él se arrepintió de aquel acto. Pero podemos interpretar esto, ver esto como una errónea interpretación del consejo bíblico. Lo que sí es que Jesús nos manda a tener cuidado con nuestro corazón. También nos dice, eh, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Repito, esto usted tiene que entenderlo en el espíritu que Jesús le dice, porque si tú te sacas un ojo, el ojo derecho, pero que te hace pecar, te queda el izquierdo, porque el problema no es el ojo, es el corazón. El ojo izquierdo va a empezar a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces eh, dice Jesús, porque es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Personas que dicen que el infierno no existe, que Jesús no habló del infierno. Que las parábolas que habla del infierno son solo parábolas, pero Jesús está siendo muy enfático aquí cuando habla del infierno. Y dice que cualquier cosa que tengamos que perder vale la pena, aún uno de nuestros miembros, con tal de no ir a ese lugar de castigo. El verso 31 nos habla sobre el divorcio y nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Deuteronomio, Dios había, Deuteronomio 24, en la ley dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Esto había sido pervertido con el tiempo y habían escuelas de rabinos de uno decían, no, la indecencia se refiere a si cuando se casa encuentra que estuvo con otro hombre. Pero hubo otro llamado Hillel que decía, no, hasta si te quema el desayuno puedes darle carta de divorcio. Y los hombres estaban utilizando esto para dañar a la mujer. Y Jesús le dice, no, si no hay adulterio, si no hubo falta de ella, si no fuese indecencia que dice ahí, tú no puedes dar carta de divorcio. Ese es el fin de todo discurso. El divorcio es solamente autorizado en la Biblia cuando ha habido una infidelidad marital. No significa que por haber una infidelidad tiene necesariamente que haber un divorcio. Ellos pueden escoger perdonarse. Pero la gente tiene que saber que esto es un pecado muy sucio, muy grave, muy feo. La Biblia dice, todo pecado queda fuera del cuerpo, pero el que comete adulterio contra su propio cuerpo peca.
Yo le recomiendo que usted se lea Proverbios 5, 6 y 7 para que entienda más sobre la gravedad de este pecado del adulterio. Así que le dice que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere. ¿Ok? Fornicación es la traducción de la palabra griega porneia, es decir, exhibición, exposición indecente del cuerpo. Y se refiere generalmente al acto sexual antes del matrimonio. El verso 33 nos dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Lo que pasa es que la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos habían corrompido eso, y entonces juraban por el trono de Dios, por el cielo, por Jerusalén. Y, ¿sabe? Y Dios le dice, mira, tú no puedes jurar por nada de eso, porque tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no. Dice, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Que me quede sin cabello, que me parte un rayo. Usted sabe toda esa exageración que habla la gente, que tienen reputación de mentiroso y de lioso, ellos recurren a un falso juramento. Y Jesús dice, tú no puedes hacer eso, ni por tu cabeza, porque ni por los cabellos puedes tú jurar porque no son tuyos. Y Jesús dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El verso 36 nos dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciere, que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a ver. Muchas personas piensan que esto significa que si a un cristiano le dan una bofetada, tiene que poner la otra para que le den otra. No se refiere a eso. En el contexto hebreo, herir la mejilla significaba ofender. Y si te ofenden, lo que está diciendo es no tome venganza por ti mismo. ¿Ok? No significa que no había un sistema de justicia, porque recuerde que Dios estableció un sistema de consecuencia donde los ancianos y los jueces tomaban decisión sobre ese caso. Lo que está diciendo Jesús aquí, ten cuidado con la venganza personal, número uno. Y recuerde que cuando los cambistas estaban haciendo negocio en el templo, él fue y volteó la mesa. Él no dijo, ay, pongan más mesa. No, no, no. Él no está refiriendo, él está hablando de la venganza. Dice, no resistas al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mano derecha, vuélvele también la otra. Yo conocí un pastor que alguien le dijo, pastor, venga, yo le voy a dar una bofetada y usted luego tiene que poner la otra cara. Y el pastor dijo, sí, sí, pero yo te voy a también hacer lo mismo y después tú tienes que ponerme la otra cara también. Y él dijo, no, pues así no. Y el pastor le dijo, bueno, pues así no. ¿Usted ve? Entonces, o sea que manso no significa menso, como dicen por ahí. Entonces, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una capa no se le quitaba a nadie, pero Jesús decía, si hay un pleito por eso y tiene que dejársela, déjasela también. ¿Cómo esto aplica eso a su vida? ¿Por cuáles cosas tú has estado peleando que tal vez tú tienes que dejarlo en la mano de Dios y creer esta promesa que dice acá? Y dice, y cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con el dos. Es que en aquel tiempo los soldados romanos podían a su antojo decirle, ven acá, cárgame esta cosa. Sus armas, su carga, lo que sea, tenga, usted tenía que cargarla por una milla. Y entonces los judíos se oponían a eso, decían, no. Y Jesús dijo, ve, hay un concepto empresarial, profesional, muy famoso, se llama la milla extra. En inglés dicen extra mile willingness, disposición para ir a una milla extra. Es cuando en el trabajo te dicen una cosa, pero tú haces mucho más y con mucho más excelencia. Ese es el famoso, la milla extra. Y Jesús enseña ese principio acá. Cuando te dicen, si te lleva una, te piden llevar una, llévala dos. Eso tiene muchas aplicaciones para su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su servicio a Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús aquí está quitando este punto de contienda. Y le dice, no, puedes llevar otra milla más. Y dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Aquí también esto puede ser mal interpretado. Cuando Jesús dice al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no lo rehuses, no está diciendo que si un delincuente te está pidiendo dinero,
para hacer mal o para hacerse mal que tú le des. Claro que no, porque la Biblia nos manda a ser prudentes con el uso de nuestros recursos y a ser buenos administradores. Usted ve, la Biblia usted tiene que leerla completa porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay gente que dice, no, porque la Biblia dice que no le niegue, no, que no le dé. Sí, pero espérese, hágalo con inteligencia, con prudencia, con misericordia. ¿Ok? Dice acá también, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso nunca estuvo en la Biblia. Lo que estaba en la Biblia era, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero después los rabinos añadieron y aborrece a tu enemigo. Todo el que es gentil y no es circuncidado, tú lo puedes aborrecer. Y Dios dijo, no, eso que ellos dijeron, que ame a tu prójimo y que aborrezca a tu enemigo, no es cierto, es lo que Jesús está diciendo. Yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien al que les aborrece y oren por el que les ultraja y persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Usted me entendió? Si usted saluda al que lo saludó, usted busca al que lo busca, le hace un favor al que se lo puede pagar, dice el Señor, ¿qué recompensa tú vas a tener en el cielo? ¿Ok? Dice, ¿no hacen también los mismos, así mismo los publicanos, los impíos, los malos, los atracadores, hacen eso también? Y los delincuentes. Ellos tienen su pana y sus pandillas y su mafia, lo de ellos. Este es de lo mío, tú sabes. Porque, pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda, mire, Él manda su sol sobre bueno y malo, y la lluvia sobre el malo, el tacaño, usted sabe, y el Señor lo deja. Porque Él está diciendo no es tiempo de juicio, viene el tiempo de juicio sobre esa persona, a la corta o a la larga. El Salmo 9 es un salmo muy poderoso que habla sobre eso, sobre cómo el castigo de Dios le llega al que hace maldad. Y dice, y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy es un buen día para saludar a tu enemigo, para orar por él. Oiga, Jesús dijo tu enemigo, porque Él sabe que aún tú seas una persona íntegra, pueden haber personas que como quiera van a ser enemigos tuyos, como hicieron con Jesús, pero Él dijo que a esa gente hay que amarlo, como Él lo hizo en la cruz, y dice, ustedes tienen que ser imitadores de mí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios te bendiga. Dios te